Ok, una vez que tenemos ya información de nuestro proyecto, vamos a ver ahora algunas opciones de visualización. Una de las que vamos a ver es la escala de tiempo. La escala de tiempo en Project puede ser útil cuando se desea mostrar un panorama general del proyecto. Es una instantánea de las tareas claves que pueden resultar de gran ayuda para poder presentar un resumen del proyecto en una reunión o a otras personas interesadas en el mismo. Para poder activar la escala de tiempo, nos vamos al menú Vista y a la opción Escala de tiempo. Para poder agregar una tarea a nuestra escala de tiempo hay diferentes maneras. Por ejemplo, pudiéramos agregar esta tarea de aquí haciendo clic con el derecho y tomando la opción Agregar escala de tiempo, y se va a agregar. También podemos ir al diagrama de Gantt y seleccionar la tarea, clic derecho y agregar a la escala de tiempo. O si son varias tareas que queremos agregar, simplemente las marcamos, clic derecho y agregar escala de tiempo. Y como vemos, se acaba de agregar. Si queremos eliminar una tarea de la escala de tiempo, lo único que deberíamos hacer es clic derecho sobre la tarea y quitar de la escala de tiempo. Ok, cuando tenemos nuestra escala de tiempo seleccionada, en la parte del menú se acaba de activar un menú formato. Este menú formato tiene opciones que nos van a permitir modificar nuestra visualización de escala de tiempo. Y aquí también podemos incluso, una de las primeras cosas que podemos hacer es agregar tareas a la escala de tiempo. Directamente desde esta opción se visualizan todas las tareas que tenemos disponibles para agregar a la escala de tiempo y aceptar, y automáticamente la tengo. Una buena práctica es a todas las tareas que agreguemos en la escala de tiempo, aquellas que son tareas de fase o de grupo, convertirlas en llamadas. Seleccionamos la tarea y hacemos un clic donde dice mostrar como llamada, y como podemos ver se va a ir convirtiendo con otro formato, de tal manera que agreguemos las tareas más importantes y las fases en esta escala de tiempo que perfectamente nos puede servir para hacer una presentación de PowerPoint o un resumen de los temas más importantes que incluyen la actividad del proyecto. Y cuando ya tengamos la información necesaria en nuestra escala de tiempo, podemos hacer, por ejemplo, un clic con el botón derecho, copiar escala de tiempo, y la escala de tiempo enviarla por correo para una presentación o mostrarla en tamaño completo. ¿Sí? Por ejemplo, yo pudiera hacer un clic aquí, hacer un clic con el botón derecho y le diría pegar, y tenemos nuestra escala de tiempo copiada en PowerPoint. Además, podemos personalizar un poco nuestra escala de tiempo para hacerlo un poco más agradable. Por ejemplo, en el menú formato, lo primero que podríamos hacer es cambiar, por ejemplo, el formato de las fechas, cómo se están presentando, para tener otro tipo de visualización. Vamos a dejar con predeterminado, y a la escala de tiempo podríamos agregar colores a cada una de las tareas, seleccionándolas y aplicando el color que está aquí en la barra.